Shalom Barja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi, Moadim Lesimcha. Estamos transitando la fiesta de Pesach y hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 11 del Tratado de Sotá y vamos a hablar justamente de todo lo que tiene que ver con la esclavitud de Egipto. Así que es justamente lo que se llama Inyaná de Yomá. Justamente estamos hablando del tema que nos compete en el día de hoy. Nos dice así la Gemara. Vimos que Hashem otorga el castigo midá que negue midá, es decir, medida por medida. La Mishnah nos decía, Vejen le tová, de la misma manera para lo bueno. Cuando tú haces algo bueno, Hashem te recompensa con algo bueno. ¿Y qué ejemplo trajo? Miriam. Trajo el ejemplo de Miriam. ¿Qué pasó con Miriam? Que cuando lo puso a Moshe en el Nilo, lo estuvo vigilando el tiempo hasta que llegó a donde estaba Batia. Dice que por ello el pueblo de Israel la esperó cuando Miriam tuvo lepra, no viajaron hasta que ella, como ella esperó, el pueblo la esperó a ella. Pregunta la Gemara, dame, ¿acaso se parece esto? Es decir, Hatán, es decir, cuando esperó Miriam para Moshe, ¿cuánto tiempo esperó? Hachata, un momentito. ¿Cuánto tiempo estuvo? 1 hora, 2 horas, 3 horas, ¿sí? Ajá, pero aquí todo el pueblo de Israel que no viajó, ¿cuánto fue? Shiva Yamim. Shiva Yome. Fueron 7 días que no viajaron. Es decir, tú me dices medida por medida. Si ella esperó 2 horas, que el pueblo hubiese esperado 2 horas, pero ahora uno esperó 2 horas y ahora el pueblo le va a esperar 7 días enteros. Amara Valle dijo, Valle, Emma, vamos a decir entonces, Uleiñana Toba, Enoken. Es decir, que la Mishnah debería decir, y en cuanto a las cosas buenas, no es así. Es decir, que lo que uno hace, a Hashem le paga mucho más de lo que hizo. Amarle Raba. Raba le preguntó a Valle, ve a Vejen, Leiniana Toba Ketane. Pero espera, no puedes cambiar así por así la Mishnah. Está escrito y así es lo mismo en cuanto a lo bueno. El Amar Raba. Entonces explicó Raba. ¿Cómo explicó? Ejicatane. Así es como hay que enseñarlo. Vejen, Leiniana Toba de Beotámida. Es decir, en el mismo tema es lo mismo para el bien. Pero por supuesto que cuando le va a pagar mucho más por lo bueno que aquello que la persona hizo. Es decir, en cuanto al tema, Miriam esperó, alguien la va a esperar. Ahora, en la medida, Miriam esperó unas horas, el pueblo le va a esperar 7 días, mucho más de lo que ella hizo. Mira Tová, Merubá, Mimidad Puranut. Y siempre tienes que saber que las cosas buenas son más que las cosas del castigo de Hashem. Cuando Hashem te quiere recompensar, te da mucho más que cuando te quiere castigar. Ahora vamos a ver, ya que estamos hablando de Miriam y de la canacita de Moshe en el río, nos trae el versículo. Y vamos a ver que ese versículo no solamente habla de que Miriam estaba protegiendo a Moshe, sino que también la Shejina, Kadosh Baruj Hu, le estaba protegiendo. Dice, Batitatzeba Jotom Merajok. Y separó su hermana desde lejos. Amar Rabbi Yitzhak Pasuk Ze Kulo al Shem Shejina Neemar. Todo este versículo fue dicho sobre la presencia divina. Dice, Batetatzev, está escrito, y ella estuvo ahí parada. ¿Qué significa? Tenemos un versículo también que habla de Hashem. De la misma manera dice, Dichtiv, vayabo Hashem, vayityatzeb, vejule. Vino Hashem y se paró. Mismo. Batetatzev, vayityatzeb. Ajoto, su hermana, Dichtiv, está escrito en cuanto a Hashem, Emor la Jochma, Ajotia, di a la sabiduría que eres mi hermana. Merajok, desde la lejanía, Dichtiv, Merajok Hashem Nirali, desde lo lejos Hashem se me apareció. La Da'at, para saber qué es lo que iba a hacer con el niño, Dichtiv está escrito en cuanto a Dios, y él Deot Hashem. Dios es el Dios de la sabiduría. ¿Qué va a hacer con el bebé? Dichtiv, está escrito en cuanto a Hashem, Hashem me lo queja, Shoel Meima. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo a ti? Y ya hace qué es lo que le iba a hacer al bebé. En cuanto a Dios está escrito, Kilo ya hace Hashem Elohim Dabar, porque Hashem no hace nada sin antes anunciárselo a sus profetas, a sus servidores los profetas. Así dice el versículo del profeta. La última palabra del versículo es a él, se refería a Moshe. Vamos a ver que también hace referencia a la Shejinah, Vaikra lo Hashem Shalom. Y lo llamó a él Hashem Shalom, la paz. Ahora, vamos a ver cómo empezó todo este tema de la esclavitud en Egipto. Dice, Vayakom Melech Hadash. Se levantó un nuevo rey en Egipto que no conocía a Yosef.
Rab y Shmuel. Tenemos una discusión entre Rab y Shmuel. Hadamar, uno dice Hadash Mamash, que realmente era nuevo, un nuevo rey. Hadamar, Shenithatshu Gezerotav. Dice, es el mismo rey, pero renovó sus decretos en cuanto al pueblo de Israel para castigarlos. Mande a Mar Hadash Mamash, aquel que dice que era nuevo, ¿sí? Dichtiv Hadash. ¿Por qué? Porque está escrito, vaya con Melech Hadash, se levantó un nuevo rey. O mande a Mar Shenithatshu Gezerotav, y aquel que dice que se renovaron sus decretos, ¿sí? De lo que tiv vayamot vayimloch tachtav. Es decir, normalmente cuando muere el rey y viene otro, dice, y se murió otro rey y se levantó otro rey. Pero aquí solamente dice, vaya a comer el hadash. Ahora, ¿qué decía este versículo? Asher lo yada Yosef, que no conocía a Yosef, dejaba dame de lo yada le klal. Es decir, que hacía como que no le conocía a Yosef. Como que a propósito, la gente le decía, pero ¿cómo vamos a hacer con los judíos cosas malas si Yosef, que fue virrey de Egipto, nos salvó? Ah, no sé quién es Yosef, no me interesa, no me cuentes historias antiguas. Vayomer el amo, le dijo a su pueblo, Ineam bene Israel, he aquí el pueblo de Israel, Rav beatzum mimenu, que es muy numeroso y más fuerte que nosotros. Tana, se enseñó en una vereitá, el faraón, Itgil beetza tejilá, es decir, comenzó la esclavitud con un consejo. Le fija la catejila, por lo tanto fue castigado en primer lugar. Ahora explica la Gemara. Él fue el que inició todo esto porque él dijo, y dijo el rey a su pueblo. Le fijas la catejila, por lo tanto fue golpeado primero que Dechtiv, Ubeja, Ubeameja, Ubjola Badeja. Cuando Moshe trajo las ranas, que le dijo, y vendrán a ti y a tu pueblo y a todos tus servidores. Primero a ti, porque tú empezaste con todo esto. ¿Qué dijo el faraón? Si este pueblo de Israel es muy numeroso, ¿qué dijo? Habanit Hakemalo. Vamos a ser más inteligentes que él. Pregunta la Lahem y Baile. ¿No se habéis dado cuenta que he dicho algo raro? Dijo, seamos más inteligentes que, debería haber dicho que ellos. ¿Por qué dice vamos a ser más inteligentes que él? Después de Amar Rabbi Hama, de Rabbi Hanina, dijo Rabbi Hama, el hijo de Rabbi Hanina, Bou Benechkam le Moshiach shel Israel. Venid, vamos a ser más inteligentes que el Salvador de Israel. Es decir, que Akadosh Baruj Hu. ¿Por qué? Porque Akadosh Baruj Hu, si nosotros hacemos algo por Israel, nos va a castigar. Vamos a hacer de tal manera que no nos pueda castigar. Bame Nedunem. ¿De qué manera nos va a juzgar Hashem? Nedunem va si nos va a juzgar por fuego, que perdón, Kine Hashem Baeshavo. Uchtiv, ki be'esh Hashem nishpat. Es decir, que está escrito por un lado que Hashem va a venir con el fuego y por otro lado que va a juzgar a los pueblos con el fuego. Entonces, ahí nos puede castigar mira que mira con el fuego, no utilicemos fuego. Bien. Bejerev, tomemos espadas y matemos a los judíos. No, que tib, y está escrito. Ubejarbó et kol basar. El abou, es decir, que con su espada va a castigar a Hashem también. Entonces, vemos que Hashem también nos puede castigar con la espada. Ela, entonces, bou, un dunem bemaim. Vamos a utilizar el agua para acabar con ellos. Dice que Barnish va a Kadosh Baruchu, Sheeno me vi Mabula Olam. ¿Por qué? Porque Hashem ya prometió, ya juró que nunca más va a volver a traer el diluvio sobre el mundo. Shenemar Kimenoach Dotli, que desde Noach, eso ya fue dicho, que yo juré que nunca voy a volver a traer las aguas de Noach sobre la tierra. Así dice el profeta. Vejen, en Abiodim, pero ¿qué pasó? Los egipcios no sabían. Shealkol Olam Kulo, Eno me vi. Lo que Dios juró que es que sobre todo el mundo entero no iba a traer el diluvio. Abal, Aluma, Hat, Humevi, pero sobre un solo pueblo sí que lo va a traer. Sí que lo puede traer. Inami, ¿sí? Incluso si no trae el diluvio sobre un solo pueblo, digamos que no. De todas formas, no me vi. Abalhem, Baim, Benoflim, Betojó. Él no va a traer un diluvio, pero puede hacer que el pueblo se tire al mar. ¿Cómo que pasó? Dice, Genu Omer, y así justamente es como ocurrió. Umitzaim Nasim Likrato, que los egipcios corrían, viajaban a su encuentro hacia el mar. Ellos mismos se metieron dentro del mar.
Vijaino de Amar Rabbi Eliezer, el Azar, perdón, esto es lo que dijo Rabbi Elazar. Mi dictiva, ¿acaso está escrito que alabar a Shed Adu Alejem? Porque en aquello en el cual ellos os hicieron mal, ahora Zadu viene, van a explicarlo aquí, del lenguaje de Bishul, de cocinar. De la misma manera que ellos os cocinaron, Dios los cocinó. Banit Bashelu. Mai Mashma de Hai. ¿Cómo entendemos que esto es el lenguaje de cocinar Zadu? Zadu Lishna de que Darehu es un lenguaje de una olla. Dictí porque está escrito Vayazed Yaakov Nazid. Cuando Jacob estaba preparando las famosas lentejas que le dio a Esab, ahí como dice Vayazed, ¿sí? Es decir, que estaba guisando un guiso. Muy bien. Amar Rabbi Baraba, Amar Rabbi Simai. Dijo Rabbi Baraba en nombre de Rabbi Simai. Shelosha Ayu Beota Etza. ¿Con quién se aconsejó el faraón para matar a los niños judíos? Al río. ¿Quién? Todos los niños que nazcan al río los tiraréis. Y todas las niñas las dejaréis vivir. ¿Quién dio ese consejo? Dice, había tres consejeros. Bilam, Iyov e Yitro. Uno era Bilam, otro era Iyov y otro era Yitro. Bilam, Sheyaatz. Bilam que dio el consejo. ¿Qué le pasó finalmente? Neherag fue matado en la guerra contra Midian. Y Job, Sheshatak, y Job que se cayó y no estuvo en contra de ello, ni Don Beisurim fue juzgado por medio de sufrimientos. Y Yitro, Shebaraj, Yitro que se escapó, dijo, yo no quiero participar de esto. Zahu bene banav, Sheyeshevu belishkat Gadid. Los hijos de sus hijos tuvieron el mérito de sentarse en Lishkat Gadid, que era donde estaba el Sanedrín en el Bet Hamikdash. En el mar, como dice el versículo, Mishpechot Sofrim, Yoshebe Yaabetz, Tiratim, Shimatim, Shuhatim, Hema Hakenim, Habaim Mehamat Abi, Bet Rehab. Es decir, trae el versículo que nos habla de diferentes tipos de sabios. Sofrim, que eran sabios de la Torah, Yoshebe Yaabetz, que eran Talmidei Yaabetz, que era una persona muy grande, Tiratim, ¿sí? ¿Por qué? Porque escucharon la teruá en el monte de Sinai, Shimatim, que escucharon la mitzvot de su padre, Shuhatim, porque se sentaron en Sukkot. Estos eran los Kenim, ¿sí? Beneja Keni, y el Keni, ¿quién es? Es Yitro. Entonces todos estos eran grandes sabios y estaban sentados en Lishkat Gazit. Y está escrito, Ubene Keni, Joten Moshe. Es decir, aquí relaciona el versículo, el concepto de Keni con el suegro de Moshe, que era Yitro. Volvemos entonces a la esclavitud de Egipto. ¿Sí? Después de esta página ya estamos en Pesach, ya vamos a quedar libres completamente de Egipto. Ven el Jambanu ve la Minaret. Y lucharán contra nosotros y subirá de la tierra. Pregunta la Gemara, ve Alinu, mi baile. Debería decir, y nos hará subir de la tierra. Es decir, que ellos nos echen. Amar Rabbi Abba Bar Kahana, que Adam Shemekalela et Atzmo, Betolek y Lelato de Jaberto. Es decir, una persona que se está maldiciendo a sí mismo, hace depender su maldición sobre su compañero. Es decir, no lo quisieron decir directamente, lo dijeron que ellos se van a subir de la tierra hablando de los egipcios mismos. Decimos al Absaremisim pusieron sobre ellos cargas pesadas. Pregúntale a la Gemara, Alejem y Bayele. ¿Qué dijeron? Y pusieron sobre él cargas pesadas. Debería haber dicho, pusieron sobre ellos, sobre los judíos. Dice Tana de Rabbi Elazar, de Rabbi Shimon. Así se enseñó. El nombre de Rabbi Elazar dijo Rabbi Shimon, Melamed, Sheviu, Malben. Trajeron un ladrillo, ¿sí? Con una cadena. Betalulo, le paró Betzabaro y se lo colgaron al faraón en su cuello. El faraón tenía aquí un ladrillo colgando. Sí, de estos ladrillos que los judíos hacían. Muy bien. Mejor dejar Israel llamarla Mistenizani y todo judío que venía y decía, yo es que soy muy delicado, yo no puedo hacer un trabajo duro, yo no puedo ensuciarme, yo no puedo. ¿Qué le decían? Ambrulo, Kula, Misteni, Klu Misteni, Satayo, Termi, Paró. ¿Acaso eres más delicado que el faraón? Mira el faraón que está ahí con el ladrillo y está trabajando él también. Sí, está de albañil. Tú eres más que el faraón que no vas a poder trabajar. Saremisim, ¿qué significa Saremisim? Dabar Shemesim. Es decir,
el ladrillo que le colgaron al faraón, ¿sí? Eso es lo que de esa misma manera le pusieron a los judíos. Leman anotó Besiblotam para, eh, para castigarlos para afligirlos, perdón, con su sufrimiento. Debería haber dicho otra vez, anotam y bayele, para hacerlos sufrir, debería haber dicho. Dice Leman anotó, le faró, Besiblotam de Israel, para hacer sufrir al faraón con los sufrimientos de Israel. Los Mistrim hicieron sufrir al faraón para que, como consecuencia de eso, incluso Israel viniesen a sufrir junto con el faraón en el trabajo duro. Allí Ben Aremis que nos le paró y construyeron unas ciudades fortificadas para el faraón. Rabu Shmuel, discusión entre Rabu Shmuel. Hadamar, uno dice, Mesakenot et Baalehem, que ponían en peligro a los maridos. ¿Por qué? Porque trabajar en la construcción es peligroso. Estás construyendo en el andamio, arriba del todo, te puedes caer, puede pasar cualquier accidente. Le vinieron a poner en peligro. Hadamar, Shememaskenot, es decir, et Baalehem. Es decir, que por medio del trabajo se empobrecían y perdían su fuerza, ¿sí? De amar mar. Como dice aquel sabio, Kol haosek bebinyan mitmasken. Todo aquel que trabaja en la construcción, al final pierde dinero, ¿no? Como pasa, ¿no? Uno viene, coge, quiere remodelar la casa, le hacen el presupuesto y después la remodelación cuesta 3 veces más. Bueno, pues eso mismo. Desde entonces ya ocurría así. Et Pitom ver Raamses, ¿cómo se llamaban estas ciudades? Pitom y Raamses. Nuevamente, Rabu Shmuel discuten sobre esto. Hadamar Pitom Shema. Uno dice que solamente había una ciudad que se llamaba Pitom. Velaman Shema Raamses. ¿Y por qué la llamaban Raamses? Rishon Mitroses. Es decir, todo lo poquito que construían, inmediatamente era una tierra que no era muy sólida y se volvía a hundir. ¿Sí? Hadamar Raamses Shema. Velaman Shema Pitom. Entonces el otro dice, no, la ciudad en realidad se llamaba Ramesés. ¿Y por qué la llamaban Pitom también? Sherishon Rishon, Pitehom Boló. Porque cada piedra y piedra que ponían, la boca del abismo se la tragaba. Es decir, ese mismo concepto, pero dicho de dos maneras diferentes. Es decir, que una de las cosas que habla de la crueldad del trabajo de los egipcios es que les pusieron a construir en lugares donde el suelo no era sólido, no era suficientemente importante para sujetar el peso de la construcción y cada vez que construían se iba hundiendo en la arena del desierto y tenían que volver a empezar otra vez, ¿sí? Y cuando lo afligían, más se multiplicaba y más se aumentaba. Otra vez, pregunta la cámara, que Rabú, Vejen Parezú, mi Bayele, debería haber dicho más aumentaban y más se multiplicaban, debería haber dicho. ¿Por qué está hablando de en singular? Amar Resh Lakish Ruach HaKodesh Mebasertan. Es decir, el Ruach HaKodesh vino a anunciarles a Israel. Ken Yirbe Vejen Yifros. Es decir, que les vino a decir, no os preocupéis por este decreto, sino que seguid creciendo y seguid multiplicándoos. Vayakutsu, mi pene Bene Israel, y ya los egipcios se disgustaron, ¿sí? Se asquearon de los hijos de Israel. Dice Vayakutsu, es de la Shon Kotzim, es de la Shon de las espinas. Melamed Shayud Domim Benehem Kikotzim. Es decir, los judíos llegaron a parecerle a los egipcios como espinas en los ojos. Vaya habido Bene Israel Befarech, vaya habido Misraim Bene Israel Befarech, y esclavizaron los egipcios a los hijos de Israel con farech, trabajo duro. ¿Qué significa? Rabbi Elazar, amar beperrach. Es decir, ¿qué significa farech? La palabra farech la explica así Rabbi Elazar, dice perrach, una boca suave. ¿Qué quiere decir? Primero le venían a decir, no, es un poquito, venido, vamos a pagar, vamos a tal. Sí, le trataron de convencer con un lenguaje amable. Rabbi Shmuel Bar Nachmani Amar Bifrija. Rabbi Shmuel Bar Nachmani, ¿qué dijo? No, Bepe Ashoberet Tetaguf, es decir, con dureza, palabras duras. Ahora continúa el versículo y dice, Vaimareruet Hayehem Ba'abodakashav Homer Bilmenim, y amargaron sus vidas con un trabajo duro,
con material, con barro y con ladrillos. Amar Raba, dijo Raba, Vigilá, déjame venir. Al principio les hicieron trabajar con barro y con ladrillos, Ulebasov, y al final la boda pasa con todo tipo de trabajo del campo. Y finalmente, después de colaboratam, todos los trabajos que les hacían trabajar con dureza. Et colaboratam en Befarej, todos esos trabajos que les hicieron trabajar con dureza. Amar Rabbi Shmuel bar Nachman y Amar Rabbi Yonatán. Dijo Rabbi Shmuel bar Nachman en nombre de Rabbi Yonatán, Shayu, Machlifin Melechet Anashim le Nashim, Melechet Nashim le Nashim. Decir que intercambiaban los trabajos de las mujeres para los hombres y los hombres para las mujeres. Mandaban a los hombres a hacer los trabajos de las mujeres y a las mujeres a hacer los trabajos de los hombres. Manda Amar Nami Hatam, Beperrach, Aja, Vadai. Entonces explica la Gemara, y para aquel punto de vista que dijo ahí, que también para Rabbi Elazar, el que explica el versículo, Vayavidu Bene Israel Befarej, que explicó que hicieron trabajar a los hijos de Israel con Farej, que es con una boca suave, también a Jabadai, este versículo también se explica con Avilá Befarej Bepirja, con fuerza, obligándoles, es decir. Es decir, que llegó ese momento en el que aquí el colaborador en Befarej, ese segundo Befarej lo explica con dureza, no como dijimos antes, con un lenguaje amable. Darash Rab Avira, así explicó Rab Avira. Bishar Nashim Sadkaniyot, Shayu Beoto Ador, Nigalu Israel Misraim. Por el mérito de las mujeres justas que había en aquella generación, fueron redimidos los hijos de Israel de Egipto antes de tiempo. ¿Por qué? Porque cuando ellas iban a sacar agua, allá Kadosh Baruj Hu mezamen lahem lagim ketanim bejadehem, Kadosh Baruj Hu hacía que entrasen pececitos en sus cazos, en sus jarrones de agua. Beshoavot mechsamaim mechsaragim, y cuando sacaban la mitad agua y la mitad peces. Ubaot beshoftot, venían, ¿sí? Y preparaban los pescados, Shetekederot, 2 ollas, Ajat Shel Jamín, una de agua caliente para lavarse las manos, los pies, etcétera, en el campo a los maridos, Ajat Shel Gagim, y otra de pescados para comer, un molijote, Etzel Baalehem, se la llevaban a sus maridos al campo, un marjitzototam, Vesakototam, y los lavaban y los ungían con aceites para relajarlos, un majilototam, un mashkototam, y les hacían comer y les hacían beber. Beniskakot lahen ben sefatay. ¿Sí? Y después se iban a estar con ellos entre los lugares ocultos en el campo, es decir, para tener relaciones con él, en un lugar recatado. Sheneemar, indishkebun ben sefatay. Es decir, que se acostaban con ellos entre los Sefataim, en los lugares que no se veía. Bishar, ahora por el mérito, Tishkebun ben Sefataim, que ellas se iban a acostar con sus maridos en el campo, ahí de esa manera, Dahu Israel le Bizat Mitzraim. Tuvieron el mérito Israel de acabar con Egipto. Perdón, del botín de Egipto, de el oro y las joyas que se llevaron de Egipto. Sheneemar, como dice el versículo, Canfeyona, es decir, las alas de la paloma, que son las alas de Israel. Nechpa Bakesef, están recubiertas de plata, Ebroteja Berakrak Harutz, y sus alas están también recubiertas de oro. Vejevan, Shemit Averot, ahora cuando estas mujeres se embarazaban, Baot le Batehem, iban a sus casas. Vejevan Shemagia, Zman Moladehen, y cuando llegaba el momento de dar a luz, Olhot Veyolot Basade Tajat Tapuach, iban al campo y daban a luz debajo de los árboles, para que los egipcios no las viesen. Sheneemar Tajat Tapuach Or Artija, es decir, bajo el árbol yo te desperté para salir de las entrañas de tu madre. Akadosh Baruchu, Sholeach Mishme Marom, Mishmenaker Umeshaperotam. Y Akadosh Baruchu mandaba desde el cielo
alguien que venía a ocuparse de los bebés, ¿sí? A cuidarlos, a hacerlos que estén bien, ¿sí? Que Hayazo, como un animal que da a luz, Shemeshaperet et Abalad, que viene y después de dar la luz, trata de arreglar a su bebé. Shenemar umolatayich, beyom huledet otach, lo karat sharech, ubemaim lo ruchatz le mish'i. Es decir, que cuando naciste, en el día en el que naciste, lo ayul leja meyaledot, no tenías parteras para cortar el cordón umbilical, ni que te lavasen con agua para, para estar presentable, para alisar tu piel. Akadosh Baruj Hu se ocupó de esas necesidades de los bebés. Umelaket, lahem, shene, igulin, y les mandaba un ángel que les daba 2 piedras. Ejach, el shemen, de uno salía aceite, vejach, el de bash, y del otro salía miel para mamar de ello. Sheneimar, vainikeu de bash misela, veshemen mejalamish sur. Así dice el versículo en la Shirah de Moshe, de Azim. Es decir, y mamaste miel de la piedra y aceite. Mekevan, shemakirim bahem mitzrayim, ¿sí? Cuando los egipcios veían estos bebés, Baim le organ, venían a matarlos. Benazala emnes, benibalam becarca. Y entonces les ocurrió un milagro y eran tragados por la tierra. Meviim, Shevarim, Bejoshim al Gabán. Y los egipcios traían bueyes y araban la tierra sobre estos bebés. Meviim, muy bien. Shenemar al Gabe Harshu Horshim, al Gabi. Sobre mí araron los que aran. Después de que los egipcios se iban, entonces ahí volvían a salir los bebés, que a ese pasade, como si fuese la hierba que crece del campo, Sheneemar, Rebabá que sema hasadén etatij. Es decir, te hice un milagro que creciste como la hierba del campo. Que van y cuando ya crecían los bebés, ya tenían unos 5 o 6 años, Baim, Adarim, venían en grupos, ¿sí? A sus casas. Shenemar, Batirbi, Batikdeli, te dice aumentarte y te dice crecer, Batabó, y viniste a casa de tu padre. Baade Adain normalmente es con joyas, pero explica la Gemara y dice Altikre, Baade Adaim, Ela Beedre Adarim, es decir, en rebaños de animales de rebaño. Ushenigla a Kadosh Baruchu al Hayami, cuando el pueblo de Israel se rebeló al pueblo de Israel en el mar, que les abrió el mar. Entonces esos niños que habían mamado de estar viviendo con la presencia de Hashem, Hemi Kiruhu Tejilá, ellos fueron los primeros que lo reconocieron. Neymar, porque dice el versículo Zeli, vean, este es mi Dios, que ya lo he visto, y entonces lo voy a embellecer. Le dijo el rey de Egipto a las parteras judías. Ahí discuten los sabios nuevamente, Rab y Shmuel. Dice, Hadamar y Shaubita, Hadamar, Kalá, Bejamotá. Uno dice que estas parteras eran una madre y su hija, y otros dicen que eran la madre y la nuera. Mande a Mar y Shaubita, el que dice que era la madre y la hija, Yochebed y Miriam. Dicen que era Yochebed y Miriam, la mamá y la hermana de Moshe. Mande a Mar Kalá, Bejamotá, y que dice que era la nuera y la suegra, Yochebed y Elisheba. Era Yochebed y Elisheba, la esposa de Aarón. Tania, se enseñó una verita que man de Amar y Shaubita de Tania. Es decir, se enseñó en una vereitá algo que viene a reforzar este punto, que era la madre y la hija. Dice Shifra de Yochebed. Es decir, el nombre de Shifra, ¿cómo se llamaban las dos parteras? Shifra Upua. Entonces Shifra dice es Yochebed. La manicra Shema Shifra. ¿Por qué la llamaban Shifra? Shemeshaperet etabalat. Porque hacía bonito al bebé. Es decir, le ponía bien sus miembros, le ponía bien todo para que el bebé estuviese sano y pudiese crecer bien. Dabar Ajer Shifra, Sheparu Belabu Israel Beyamea. ¿Por qué? Porque se multiplicaron y crecieron los hijos de Israel en sus tiempos, en sus días. Ahora, Puá, Zo Miriam. Puá es Miriam. Velama Nikra Shema Puá. ¿Por qué la llamaron Puá? Shaita Puá.
es decir, que hacía un tipo de sonido para tranquilizar al bebé, ¿sí? Dabarajer, Pu'a, Shaya Pu'a, hablaba de Ruach HaKodesh, a través del espíritu de inspiración profética, Veomeret Atidá Imi Shetelet Ben Shemoshia et Israel. Ella decía, en el futuro mi madre va a dar a luz un hijo que va a salvar al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué le dijo el faraón a estas dos parteras? Cuando hagáis dar a luz a las judías, ¿sí? Pregunta de Morá. Perdón, ¿qué dice? Uritema la ovnaim. Las vais a ver en el momento de dar a luz. Dice, May ovnaim. ¿Qué significa este ovnaim? Amar Rabbi Hanan, dijo Rabbi Hanan, Siman Gadol Masar Lahen. Les pasó una gran señal a estas parteras, que desde Yadeu, para que así sepan, Sheolechet Haim Laledet Velot Tujal Leachish, para que sepan que la mujer va a dar a luz y que no la puedan engañar y decir, ah, no, ya salió el bebé, no salió el bebé, etcétera, etcétera. Para que no vengan a escucharle. Le dio una señal, el faraón les dio un consejo de partera. Amar Lahem les dijo, Besha'a Shekoraat Leled Yerejoteja Mistanenot Ka'abanim. El momento en el que está lista para dar a luz la mujer, sus piernas se enfrían como una piedra. Beovnaim, cuando veáis que se enfrían como la piedra. Veid de Amar, y hay quien dice que por lo tanto se llama Nikraham Mebaser Sheyole de Talea Hashem Ovnaim. Es el lugar donde las mujeres dan a luz, por eso se le llama Ovnaim. Y Dichtiv, como está escrito, Vaeret Bet Hayotzer. Es decir, bajaré a la casa del creador, o sea, del creador, del artesano, ¿sí? Que trabaja en el barro. Y él estaba haciendo un trabajo sobre la ovnaim. Es decir, es un utensilio especial para hacer los utensilios de arcilla. Es una especie de torno. Bien, Clomar, Mayoter, de igual que este creador, este artesano, Yarech Mikan, Yarech Mikan, ¿cómo se sienta la persona cuando está frente al torno? Una pierna de un lado y otra pierna del otro lado. Besadán y el árbol grueso donde él da forma está en el medio. Beemsa, Afisha, también la mujer. Y el Yarech Mikan, Yarech Mikan, cuando está dando a luz, tiene una pierna a un lado, otra pierna al otro lado y el bebé que sale por el medio. Ahora, ¿qué les dijo el faraón? Ya les dio el consejo. Ahora, Inbenhu Bamitemoto. Si es un niño, lo mataréis. Amar Rabbi Hanina, dijo Rabbi Hanina. Simón Gadol Masarlaem, otra vez les dio otro consejo de partera. El faraón sabía mucho. Ben, panable mata. Bat, panable mala. Si veis que el bebé viene con la cara para abajo, entonces es un niño. Y si viene con la cara para arriba, es una niña. Batirena Hambialedote Taelokim. Es decir, explica Rashi. ¿Sí? ¿Por qué el niño viene con la cara para abajo? Derech Tashmish, porque es como se tiene, el hombre está en el momento de la relación y la mujer está con la cara para arriba, entonces es como, igual que en el momento de la relación. Batirena, envíale temían las parteras a Hashem, pero azúcar liberalejem. Y no hicieron como les dijo el faraón, de matar a los niños. Pregunta la Gemara y dice, ¿por qué dice alejen? La gen y baile. Debe haber dicho a ellas. Amar Rabbi Yosef, Rabbi Hanina, dijo Yosef dijo a Rabbi Hanina, Melamed, Sheteba'an, Lidbar Avera. Velo Nidbeu. Es decir, que el faraón quiso convencerlas de que hicieran una transgresión, es decir, de tener una relación con ellas, y ellas no quisieron, no estuvieron de acuerdo. Batejayena, Eta y Eladín, e hicieron vivir a los hijos, a los niños, Tana, así se enseñó en una vereitá. Dice, Lo Dayan Shelo Hemitu Otam, El Ashayu Maspikot Lahem Mayim Mazon. Dice, no solamente, es decir, ¿cómo debería haber dicho? Y no mataron a los niños, ¿verdad? ¿Cómo dice? E hicieron vivir a los niños. Debería haber dicho solamente, no los mataron. ¿Qué quiere decir? Que no solamente que no los mataron, sino que además
Les traían agua y comida para que los niños pudiesen subsistir. Va a tomar Nam Yaledot el Paro Loja Nashima y Biotamiziot. Es decir, ¿qué le respondieron? Cuando el faraón vio que los niños seguían naciendo, les dijo, ¿qué pasa? ¿No estoy haciendo lo que os dije? Y ella le dijo, no, faraón, lo que pasa es que las mujeres judías no son como las egipcias, porque son hayot, son vivas, o son como animales. Mai hayot, ¿qué significa hayot? Y lema hayot mamash, es decir, si me vas a decir que son hayot, hayat también es una partera, que ellas saben darse a luz sin necesidad de una partera, a tu hayá, milot sirija hayá, jarite, leoluda, ¿acaso una partera no necesita otra partera para que le ayude a dar a luz? ¿Sí? Una matrona que da a luz tiene a otras matronas a su alrededor para ayudarla. Ella, entonces no puede ser eso. Así le dijeron, Ambrulo, Umazo, este pueblo, el pueblo de Israel, que hayá nimshela, es comparada con un animal. ¿Cómo lo sabemos? En el momento en el que Jacob bendijo a su pueblo, a sus hijos, ¿sí? Dice, Yehudá, Yehudá, ¿qué le dijo? Gurarie, eres un cachorro de león. Dan, ¿qué eres? Yehi Dan Nahash, eres como una serpiente. Naftali, ¿qué eres? Ayalash Luja, eres una gacela. Isahar, Hamor Garem, eres un burro. Yosef, Bibhor Shoro, eres un toro. Benjamín, Zeb Yitraf, eres un lobo. Dichtiv Be, sobre todos ellos está escrito así. Ketiv Be. Del Udelo Ketiv Be, Ketiv Ma Imeja, Lavi, Levia, Ben Arayot Rabetza. Ahora, sobre todas las tribus que está escrito un animal, es lo que está escrito. Para todas las otras tribus que no les escribe un animal, hay un versículo general que dice que es tu madre como una leona entre los leones, que está pasando entre los leones. Es decir, que todo el pueblo de Israel es comparado a un animal. Vayí, que ya Elohim, y como las parteras temían a Dios, vayas la en Batim, les hizo Batim, les hizo casas. Rabu Shmuel, discute nuevamente Rabbi Shmuel sobre el tema. Hadamar uno dice, Bate que una ulevilla, es decir, que les dio el mérito de que ellas saliesen, la que una y los Leviim, los Kohanim y los Leviim. Hadamar Bate Malhut, y el otro dijo que salga de ella los reyes. Mande Amar, para aquel que dice Bate que una ulevilla a Aarón y Moshe, se refieren a Aarón y Moshe, que fueron Cohen y Levi. Humán de Amar Bate Malhut, y aquel que dice el reinado de David es el rey David. Nami mi Miriam Kaate, que el rey David también viene de Miriam. Dichtiv, como está escrito, Batamot Azuba, murió Azuba, es decir, se refiere a Miriam, la esposa de Caleb. Vaikachlo Caleb et Efrat, y tomó Caleb a Efrat, Batelet lo et Hur, y dio a luz a Hur. Uchtiv, y está escrito David ben Ish Efrati, que David era un hombre de Efrat, es decir, que salió de ese lugar de Caleb que estaba en Efrat. Bien, hasta aquí llega entonces el DAF de hoy. Tengamos un excelente día. Modim Simcha, Hizku Veimso.